¿Alguna pregunta de la clase anterior? Ok, entonces estábamos viendo, ¿cierto?, la inductancia y obviamente a partir de la inductancia, la reactancia inductiva y vimos cómo determinar también la reactancia inductiva a partir de las tablas, si es que no tengo la ecuación, ¿cierto? Puedo determinar la reactancia a partir de unas tablas que son las que publica el texto, el Gran Henry Stevenson, ¿sí? Vamos a revisar ahora, y aquí ya nos vamos metiendo más a la parte industrial nuestra. ¿Se dan cuenta que partimos generalizando todo este cuento diciendo un conjunto de líneas de n líneas o calculamos el enlace de flujo, mejor dicho, dentro de un conjunto de conductores, ¿cierto? Y todo el cuento, y lo generalizamos bien esta forma de determinar la inductancia. Ahora ya nos vamos metiendo un poquito más de lleno ya a lo que son nuestros sistemas y lo que es nuestro sistema trifásico. Entonces vamos a aplicar esos mismos conceptos, pero a una línea trifásica. Y la primera que comenzamos, obviamente, es la línea trifásica con espaciamiento equilátero, es decir, que la distancia entre cada una de las fases es la misma. Bueno, aquí ustedes ven la laminita que tengo de fondo, tengo una imagen, ¿cierto?, de una torre de alta tensión, que es una torre de una línea de doble circuito, y aquí están, por ejemplo, estas tres de acá es un circuito y estas tres de allá son de un circuito. ¿Ya? No vamos a ver la distribución de estas líneas en este rato, sino que lo que sigue vamos a ver con una distribución asimétrica. Aquí vamos a ver equilátero o simétrica, ¿cierto? Lo que es la distribución que vamos a ver. En este caso la figurita acá es una asimétrica, si ustedes se fijan, ¿no? Porque estas distancias son distintas las tres, ¿ya? Pero no metamos en eso por ahora. Veamos el cálculo de la inductancia trifásica con un espaciamiento simétrico o equilátero. Y como dice ahí, las ecuaciones desarrolladas anteriormente son para el caso monofásico, pero estas pueden ser fácilmente adaptadas para el cálculo de inductancia de líneas trifásicas. ¿Cómo? Aquí vamos a suponer que esta es en nuestra línea, ¿ya? Con la fase A, la fase B y la fase C. Pero entre ellas espaciadas a una misma distancia, que la vamos a llamar D mayúscula. ¿Ya? Este va a ser nuestra referencia. Entonces, dice, si se supone que no hay conductor neutro, o si se suponen corrientes fasoriales trifásicas equilibradas, vamos a tener que I sub A más I sub B más I sub C en forma fasorial, yo aquí la tengo un poquito más con negrilla, ¿cierto?, para indicar que son fasoriales, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando partimos la premisa? Decíamos que la suma de todas las corrientes tenía que ser igual a 0. Por ahí deducíamos unas ecuaciones que decíamos I sub 1 más I sub 2 más hasta I sub n, ¿cierto?, igual a 0. Bueno, aquí lo estamos aplicando exactamente lo mismo, lo único que lo estamos llevando a un sistema trifásico que tiene la sumatoria de las corrientes, fasorialmente tiene que ser igual a 0. Pues si ustedes lo suman algebraicamente, esto no le da 0, pero fasorialmente sí les tiene que dar 0. ¿Ok? Esa es la premisa. Entonces tomamos la ecuación 236, donde estábamos determinando, ¿cierto?, los enlaces de flujo para el conductor A, y obviamente que se nos simplifica bastante, ¿no? Aquí teníamos una chorricera de corriente hasta la N, ¿no? Aquí, como tenemos tres corrientes, esta ecuación simplemente se reduce a I sub A logaritmo de 1 partido por ds, que dijimos que era el radio medio geométrico, ¿cierto? O la distancia media geométrica propia, cualquiera de las dos formas, más I sub B por I sub B por el logaritmo natural de 1 partido por d, que era la distancia
de un conductor a otro, ¿se acuerdan? Más I sub C, logaritmo natural de 1 partido por D. ¿Y por qué el mismo D? Porque la distancia entre las tres líneas es la misma. ¿Ya? Aquí debería ser en realidad esto de AB y este de AC, ¿sí? Porque estamos calculando el enlace de flujo en el conductor A. ¿Estamos? Como aquí dijimos que I sub A más I sub B más I sub C es igual a 0, yo aquí podría, dado que este logaritmo es igual a este otro logaritmo, yo podría factorizar acá y me quedaría logaritmo de 1 partido por D, factor de I sub B más I sub C. Entonces ese I sub B más I sub C, yo lo puedo obtener de esta ecuación. ¿Sí? Por lo tanto, ahora yo podría reemplazar este valor de I sub B más I sub C en esta ecuación. ¿Ya? Lo que nos daría entonces, ahora, un I sub A, logaritmo de 1 partido por ds, menos I sub A, ¿por qué menos? Por este signo de acá, ¿ya? Menos I sub A, logaritmo de 1 partido por d. Si factorizamos el I sub A, porque es igual, ¿cierto? Y aquí me queda una resta de logaritmo, por lo tanto eso es un cociente por la propiedad del logaritmo, eso es un cociente, por lo tanto llegamos a que el flujo enlazado en la fase A sería 2 por 10 a la menos 7 y su A, logaritmo de D partido por DS. ¿Sí? Por lo tanto, aquí podríamos calcular directamente también la inductancia, ¿no? La inductancia dijimos que era enlace de flujo por unidad de corriente. O sea, sería en este caso lambda sub A dividido por I sub A. Si dividimos por I sub A, se nos va el I sub A y nos queda que la inductancia del conductor o de la fase A es 2 por 10 a la menos 7, logaritmo de D partido por DS. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Pasamos rapidito esto porque ya lo hemos aplicado antes, ¿ya? Lo único que aquí lo estamos aplicando con 3 corrientes. Antes lo hicimos con N corrientes. Entonces, la ecuación anterior dice, tiene la misma forma que la ecuación 225 para una línea monofásica, con la excepción de que el DS reemplaza al R'. ¿Se dan cuenta? ¿Acuerdan que este R' era un radio ficticio que dijimos que tenía incorporado el radio real y por el factor de 0,7788 o el M a un cuarto, ¿cierto? Que era lo que consideraba el enlace de flujo interno del conductor, ¿sí? Entonces, la ecuación es la misma, lo único que cambia la nomenclatura. Aquí este es el radio medio geométrico y este es el radio ficticio, ¿sí? Para la línea monofásica. Entonces, debido a la simetría del arreglo, por lo tanto, nosotros vamos a darnos cuenta que si hacemos el mismo procedimiento para la fase B, si hacemos el mismo procedimiento para la fase C, vamos a llegar a algo similar, ¿no? Entonces, como cada fase consiste de un solo conductor, la ecuación anterior da la inductancia por fase de la línea trifásica. ¿Sí? Ahí tenemos para la línea trifásica equilátera. Es decir, el LB va a ser igual al LC, podemos sacar el promedio, al sumar y dividir por 3 nos queda exactamente la misma historia. ¿Sí? No sé si es necesario que le demuestre eso, porque matemáticamente es muy simple. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Profesor, Dígame. ¿por qué se reemplaza el DS, o sea, perdón, el radio S ficticio por el DS? Porque ahora estamos considerando una línea que no es un conductor sólido. Entonces es un cable que tiene hartas hebritas, ¿sí? Y en el fondo lo que estamos haciendo es sacar un radio equivalente de ese conductor debido a cada uno de los hilos que tiene dentro de la línea, ¿sí? Eso lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? Cuando calculamos el radio medio geométrico y la distancia media geométrica, ¿sí? Ya, gracias. Ok, en el caso de que sea un sistema equilátero o simétrico, ¿cierto? No hay ningún drama. Tenemos que la inductancia de esa línea sería 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de D partido por DS. Listo. Pero veamos lo que es más común, como el que está aquí en la figurita de la lámina. Inductancia en línea trifásica con espaciamiento asimétrico. Es decir, que ninguna de las tres distancias ya son iguales. Dice, cuando los conductores de una línea trifásica no están espaciadas de manera equilátera, el cálculo de la inductancia se complica un poquito más.
y digo un poquito, porque tampoco si están, ya lo hemos visto para n corriente, así que tampoco se va a complicar tanto este cuento. Pero obviamente que es un poco más complicado que el de la línea simétrica. Los enlaces de flujo y las inductancias de cada fase no van a ser igual. ¿Por qué no van a ser igual? Porque las distancias ya no son iguales. ¿Ya? Recuerden que finalmente la inductancia depende de condiciones, de características físicas, es decir, distancia de los conductores, radio de los conductores, etc. ¿Ya? No depende de nada más. Entonces, en un circuito desbalanceado se obtiene una inductancia diferente en cada fase. Para solucionar esto, se intercambian las posiciones de los conductores en intervalos regulares a lo largo de la línea, de forma que cada conductor ocupe todas las posiciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si yo no hiciera ese cambio, yo tendría que calcular la inductancia de la fase A, porque como tiene distancias distintas, ¿cierto? De la fase A, de la fase B y de la fase C. ¿Sí? Pero ya vamos a ver. Hablamos en términos generales al principio, ¿ya? Quiero que se queden con eso. Que dado que las distancias son distintas, obviamente que las inductancias son distintas de cada uno de ellos. Pero ¿cómo se soluciona eso? Haciendo que la fase A en un momento esté en esta posición, en otro momento esté en esta posición y en otro momento esté en esta otra posición. ¿Ya? Cambiando de posición las fases, todas. A esa forma de llevar la fase es lo que se le conoce como transposición. Es decir, el cambiar de orden, porque yo voy a tener mi línea de transmisión y la fase A al principio va a partir acá, ¿cierto? Y después, en un cierto tramo va a estar acá la fase A y en otro tramo más allá va a estar acá la fase A. Y así se van cambiando la fase. A ese fenómeno se le llama transposición. ¿Para qué? Porque como les decía, la inductancia depende de las distancias. Entonces, como va a ir cambiando de posición, también va a ir cambiando la inductancia. Ah, usted me va a decir, pero es más complejo entonces porque voy a tener 3 inductancias a lo largo de toda la línea. Sí, efectivamente van a haber 3 inductancias. Entonces, fíjense, acá está la disposición de la línea trifásica asimétrica, todas las distancias distintas. Entonces, en un primer tramo dejamos la fase A en esta posición, la fase B en esta y la fase C en esta. En otro tramo cambiamos la fase A para acá, cambiamos la C para allá y la B para acá. Y en otro tramo cambiamos la B para allá, la C para acá y la A para acá. Por lo tanto, aquí voy a tener un valor de inductancia para cada una de ellas, aquí voy a tener otro valor de inductancia para cada una de ellas y aquí voy a tener otro valor de inductancia para cada una de ellas. ¿Ya? Ahora, como las fases pasan por las 3 posiciones, yo puedo sacar un promedio de la fase A, ¿cierto? En esta posición, en esta y en esta saco un promedio. Y yo trabajo como que si no existiera transposición, como que si fuera un sistema equilátero, pero trabajo con el valor promedio de las inductancias. No sé si se entiende, muchachos. ¿Ya? ¿Está claro eso es lo que vamos a hacer? Sí, profe. Ya, hay uno solo. Los otros se me fueron al planeta Luna. Profe, Dígame. profe, me gustaría si puede explicar un poquito más por qué van cambiando de fase, por qué van cambiando en la posición 1 a la 2 y así, Ya. por favor. Recuerden que la inductancia, les dije, la inductancia depende de características físicas. ¿Y cuáles son las características físicas de las que depende? Primero, del radio de cada una de las líneas, ¿no? Y de la distancia que hay entre ellas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Recuerden que dice el logaritmo de d, que es la distancia entre ellas, dividido por el ds, que es el radio o medio geométrico de la línea, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Porque me había preguntado el Gabriel. Ya. Entonces, si yo trabajara así, tendría 3 valores de inductancia distintos, porque las distancias entre ellos son distintas, por lo tanto tendría tres valores distintos. Entonces, como no puedo trabajar, es más complejo trabajar con 3 valores distintos, que es lo que se hace en la práctica. Y bueno, y obviamente que hay un fenómeno
físico también que provocaría, ¿cierto?, que los valores fueran distintos, que sean distintos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para suplir esa problemática? Es hacer que a lo largo de la trayectoria completa de la línea, no sé, una línea de 180 kilómetros podría, por ejemplo, cada 60 kilómetros ir cambiando de posición la línea. Entonces, para efectos de práctico, en realidad es lo que se hace, ¿eh? Pero depende, si la línea es muy larga, se está haciendo hoy en día cuando las líneas son alrededor de 200 y algo kilómetros, no se están cambiando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Decíamos, lo que se conoce como transposición. Y transposición no es otra cosa que ir cambiando de posición. Fíjese que estas posiciones, porque estas son fijas, estas posiciones, lo único que es cambiar esta línea, la llevo para acá, esta otra la llevo para allá y esta para acá. Y así sucesivamente la voy haciendo pasar por las tres posiciones. Por lo tanto, como en las tres posiciones, esta fase, la fase A, por ejemplo, va a tener tres inductancias distintas, porque como cambiaron de posición, las distancias son distintas. Entonces, lo que hago yo para efectos de análisis es sacar un promedio de las tres. Un promedio de las tres inductancias de la fase A, un promedio de las tres inductancias de la fase B y un promedio de las tres inductancias de la fase C. Y yo trabajo con un valor promedio de las inductancias, entonces supongo que no están transpuestas, pero que todas tienen ese valor de inductancia. ¿Ok? ¿Se entiende un poquito más ahora o no? Sí, profe. Y también aprovecho de resolver otra duda que tenía, que era cada cuánta distancia tienen que ir cambiando los conductores. Y Sí, eso va a ser según el poste. claro, según el largo de la línea. ¿Sí? En las líneas muy largas este fenómeno se ve un poquito más marcado. Afortunadamente acá en el norte, si bien es cierto, tenemos líneas largas, pero no son extremadamente largas. Así que dice, por lo general las líneas de los sistemas de potencia modernos no se transponen en intervalos regulares, pero sí se hacen intercambios de las posiciones de los conductores en las subestaciones de interconexión. Es decir, porque ya 200 kilómetros ya, si bien es cierto, hay una diferencia en la inductancia, no es tan significativa, por lo tanto, porque el hacer una transposición significa instalar una torre especial que me permita llegar por acá con una y salir de la torre con otra posición, y eso es un costo más o menos elevadísimo, tener una torre de cambio de transposición. Entonces, por eso que como el resultado que me genera, si bien es cierto, hay una pequeña diferencia, no es tan significativo para los grandes volúmenes de potencia que se manejan, por lo menos acá en el norte, ¿cierto? Que son grandes volúmenes que van a las empresas, fundamentalmente las mineras, ¿cierto? Entonces, no se hace casi transposición porque los tramos más largos son 200, 220 kilómetros y no es más que eso, ¿ya? Entonces, pero teniendo claro que sí que hay un fenómeno y una diferencia en los cálculos. Pero si hay póngase que entre medio de la línea hay una subestación y la línea tiene que llegar a esa subestación, bueno, ahí sí se aprovecha, ¿cierto? Y se llega con una forma a la subestación y en la salida de la subestación se aprovecha y se hace el cambio de posición de las líneas, porque no va a significar un costo mayor porque ya la subestación está, por lo tanto no tengo que hacer ningún otro movimiento. ¿Sí? Entonces, ahí se aprovecha de hacer esos cambios en esas subestaciones. Pero si no hay subestación intermedia, simplemente se va directo, ¿ya? Entonces, para encontrar la inductancia promedio de un conductor en una línea transpuesta, primero se determinan los enlaces de flujo de un conductor para cada posición del ciclo de transposición y luego se determinan los enlaces de flujo promedio, que es lo mismo que determina la inductancia, ¿no? Entonces le aplicamos la misma ecuación, la 236, ¿cierto? Que es la ecuación del enlace de flujo. Y vamos a obtener lo siguiente. El enlace de flujo de la fase A en la posición 1 sería 2 por 10 a la menos 7 y sub A, logaritmo de 1 partido por ds, más I sub B por el logaritmo de 1 sobre D1, 2, porque va de la posición 1 a la posición 2, más I sub C, logaritmo natural de 1 sobre D3, 1, que va de la posición 1 a la 3, o de la 3 a la 1. Eso es con la fase A en la posición 1. Después con la fase A en la posición 2,
La misma historia, ¿cierto? Pero fíjese, me va cambiando ahora la distancia acá, porque ahora la fase A está en la posición 2, en la posición 2 a la 3, fíjese que sigue siendo la corriente I sub B, ¿ya? Fase A de la 2 a la 3 y la I sub C de la 1 a la 2. Y lo mismo para la fase A en la posición 3. Me cambia ahora entonces de la posición 3 a la 1 y de la 3 a la 2, o de la 2 a la 3. ¿Ya? Sacamos el promedio de eso. Entonces el promedio sería sumar esto y dividir por 3. Todo el proceso matemático, así que por eso que los paso rapidito, se lo pueden revisar ustedes. Al sumar esto, si se dan cuenta, voy a tener 3 I sub B, voy a tener 3 I sub C, voy a tener 3 I sub A, ¿no? Aquí yo puedo poner 3 I sub A por el logaritmo porque son los 3 iguales, ¿cierto? Porque son 1 partido por DS, ¿sí? Por lo tanto, esto lo puedo multiplicar por 3. Pero el I sub B y el I sub C no son iguales estos denominadores. Así que tengo que factorizar y pongo I sub B logaritmo de 1 partido por D1, 2, más el logaritmo de 1 partido por D2, 3, más el logaritmo de 1 partido por 3, 1. Como es una suma, yo puedo poner en la multiplicación y lo escribo así. Fíjense cómo lo escribo. ¿Ya? Lo mismo hacemos para la fase C. Y coincidentemente llegamos a que las distancias en total son las mismas, de 1, 2, de 2, 3, de 3, 1. O sea, este factor es igual a este otro. ¿Ya? Ya se estarán imaginando ustedes qué resultado va a llegar. Aquí yo puedo factorizar en este, ¿cierto? Y tener I sub B más I sub C, logaritmo de 1 partido por esto, ¿cierto? Y eso que estamos en la fase A todavía, ¿ya? Bajo esta condición, la misma condición de que la sumatoria de las tres corrientes tiene que ser igual a 0, me aprovecho de eso y digo que I sub B más I sub C es igual a menos I sub A. Y lo reemplazo en la ecuación anterior. Entonces aquí digo, el I sub B más I sub C lo reemplazo por menos I sub A y tengo el logaritmo de 1 partido por D1, 2, D2, 3 por D3, 1. ¿Sí? ¿Puedo hacer algún artificio? Sí, se pueden hacer artificios todavía acá, ¿no? Porque aquí tengo I sub A y tengo I sub A acá. El cuento está que yo acá tengo un 3, acá tengo un tercio. Entonces lo que podemos hacer es pasar este tercio hacia adentro, ¿cierto? Y este me va a quedar, bueno, con ese 3 se va a ir, ¿cierto? Y aquí yo puedo pasar ese tercio acá y este me va a quedar elevado a un tercio, ¿sí? Factorizando en I sub A. Como es menos, voy a hacer una división, o sea, esto dividido por esto. Por lo tanto, haciendo ese arreglo, fíjense en lo que llegamos. 2 por 10 a la menos 7, y suba el logaritmo de la raíz cúbica. Esa raíz cúbica aparece de este tercio que hay acá, un tercio de acá. Raíz cúbica de D1, 2 por D2, 3 por D3, 1. Y el DS queda solo porque aquí hay un 3, ¿cierto? Y con ese 3 se anula. Y aquí tengo el enlace de flujo, si se fijan, el enlace de flujo de la fase A. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con el sistema equilátero? Que estas tres distancias son iguales. Entonces, fíjese que queda la misma historia. En realidad, esta ecuación es más general que la anterior. ¿Por qué? Porque en el caso anterior las tres distancias eran iguales. Es decir, es como que yo diga, lo reemplace por D. Sería D por D por D. Eso sería D al cubo, ¿no? Y como está en raíz cúbica, esto me queda D. O sea, me queda el logaritmo de D partido por DS. Lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la inductancia promedio por fase, obviamente que va a ser 2 por 10 a la menos 7, logaritmo del D equivalente sobre el DS, donde el D equivalente es esta expresión de acá. ¿Sí? Y así calculamos la inductancia en A, la inductancia en B y la inductancia en C. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Ok, vamos a hacer un ejemplito para aplicar esa ecuación de ahí. Dice el circuito de una línea trifásica que opera a 60 Hz
se arregla como se muestra en la figurita. Aquí está una línea. Aquí es asimétrico, pero no es tan asimétrico porque tiene dos distancias iguales y una distinta, pero no es equilátero porque hay una distancia que es distinta, ¿ya? Los conductores son del tipo ACSR, del tipo Drake. Encuentre la reactancia inductiva por milla por fase. Entonces, distancia 20-20 y 38 pies. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esta cosita? Lo primero, ya sabemos que la inductancia es 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de D equivalente partido por el DS, ¿no? Deberíamos determinar el DS. ¿De dónde determinamos el DS? Recurrimos a la tablita para los conductores ACSR del tipo Drake. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la tablita aparecía el DS, no? ¿Se acuerdan, no? Estaban chicos. Sí, profe. Ya. Para todos está claro, muchachos, eso? ¿De dónde sale este? Vamos a la tablita y ahí arriba la tablita decía DS. Ya. Entonces, de la tabla 3 encontramos el DS, que es 0,0373 pies. Listo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Determinamos el D equivalente. ¿Y cuál es el D equivalente? La multiplicación de las tres distancias. 20 por 20 por 38. ¿Sí? Y en raíz cúbica. Listo. Raíz cúbica de 20 por 20 por 38. Eso me da 24,8 pies. ¿Estamos? Y luego aplicamos directamente la fórmula. Entonces la inductancia va a ser 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de 24,8 dividido por 0,0373. Eso me da 13,10 a la menos 7 henrios por metro. ¿Ya? Ojo aquí que la fórmula o la ecuación es henrios por metro. Independiente que estas sean pie o sean pulgadas. Lo que sí tienen que tener claro, muchachos, y ese es un típico error que cometen. Uno le puede dar esta distancia en otras medidas, pero al hacer el cociente, ambas tienen que estar en las mismas unidades, ¿ya? Aquí este está en pies, por lo tanto este lo tengo que poner en pie, ¿ya? ¿Para qué? Para que aquí en la ecuación estas unidades se anulen. Esto queda adimensional, ¿ya? Ok, entonces como ahora tengo la inductancia de la línea, puedo calcular la reactancia inductiva, que es 2pi por F por L, ¿ya? Y como el problema me lo pedía en millas por fase, ¿cierto? Esta inductancia en henrios por metros por fase, ¿ya? Por lo tanto, la reactancia inductiva son 2pi por 60, que es la frecuencia, y este 1609, ¿qué será? Porque aquí está el L, ¿no? 13 por 10 a la menos 7. ¿Y este 1609 qué es lo que será? Por la milla, ¿no? Por la conversión, ¿cierto? Porque la unidad acá está dada en metros. Una milla, recuerden, y eso lo vamos a estar haciendo a cada rato esos cambios. Una milla son 1609 metros, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo acá es cambiar estas unidades de metro a milla. Y ahí me da que la reactancia inductiva de esa línea es de 0,789 ohm por milla por fase. Podemos también recurrir a la tablita, ¿cierto? A la A3, ¿se acuerdan que la tablita en una columna aparecía el XA y en la tabla 4 aparecía el factor de espaciamiento? Entonces, de la tabla podemos obtener el XA, que es 0,399, y de la A4, en la A4 vamos y buscamos este valor de 24,8. Lo más probable es que ustedes en la tablita no van a encontrar 24,8, sino que van a encontrar 24 y van a encontrar 25. ¿Ya? Lo que se hace ahí es interpolar. O si no, ocupar la ecuación que yo les mostré el otro día, ¿cierto? Pueden ocupar directamente la ecuación ahí
y ponen 24, logaritmo de 24,8, ¿cierto? Por un factor de que no me acuerdo en este rato, 0,12 y tanto, no sé qué. Y van a obtener también el XD. Si ustedes suman este con este, deberían andar más o menos cerca, ¿no? Se fijan que acá por fórmula directa da 0,789 y acá da 0,7886, o sea, este en el fondo este es 9, ¿sí? Ohm por milla. Así que o lo hacen por tabla o lo hacen por fórmula directa. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe, yo sí entendí. Yo también, profe. Ya, perfecto. Esto que me interesa que les quede clarito. Ok. Lo que vimos hasta el momento era considerar que cada fase era un solo conductor, ya sea que sólido o no, porque en la línea de transmisión no hay conductores sólidos, pero era un solo conductor por fase. Pero también, y hoy en día en la medida que se transmite, hay que transportar más energía eléctrica, ya no es tan práctico el llevar un solo conductor por fase. Entonces van varios conductores por una fase y eso se llaman conductores agrupados. Yo no sé si lo alcanzan a distinguir acá, yo entre esta laminita ya lo voy a mostrar en todo caso otras más. Pero se fijan aquí que hay como varias rayitas, ¿no? Hay varias rayitas. Eso porque cada fase es un conductores agrupados, que es lo que vamos a ver enseguida. Dice, en voltajes extra altos o extra altos voltajes, esto es voltaje arriba de los 230 kilovolts, la corona, ¿se acuerdan que hablamos del efecto corona? Partíamos con un efecto corona con un conductor sólido, ¿cierto? Y que se me generaban arcos y después con el conductor con hilos adentro, ¿cierto? También se me genera un efecto corona y tratábamos de agrandar el diámetro para disminuir ese efecto corona, ¿no? ¿Por qué disminuirlo? Porque dijimos que cualquier arco que se produce ahí son pérdidas del transporte de energía. Entonces dice, la corona y sus consecuentes pérdidas e interferencias en las comunicaciones puede ser excesiva si el circuito solo tiene un conductor por fase. ¿Por qué? Porque ya necesitamos un conductor muy grueso, ¿cierto? Y la cantidad de energía que va por ahí es grande, por lo tanto eso se me generaba por la diferencia de voltaje, ¿no? Entonces, si el voltaje es muy alto, el diferencial que hay entre cada una de las líneas hacía que se produjera el arco. ¿Cómo lo disminuíamos? Agrandando el diámetro. Pero para un voltaje muy alto no podemos tener un conductor de un diámetro tan gigante, ¿no? Porque por peso, por un montón de cosas que lo hacen viable. Entonces, en esos casos, se utilizan los famosos conductores agrupados. En el rango de extra alto voltaje, el gradiente de alto voltaje en la superficie del conductor se reduce considerablemente si se tienen dos o más conductores por fase que estén a una distancia que, comparada con la distancia entre las fases, sea relativamente pequeña. Es decir, la distancia entre cada uno de ellos, que aquí supongamos hay 3, pero respecto a esta otra fase que está acá, ¿cierto? Que también hay 3, ¿cierto? La distancia entre estos es insignificante al lado de esta otra distancia. Eso se refiere. Se dice que una línea así está compuesta por conductores agrupados. El agrupamiento consiste en 2, 3 o 4 conductores, de esta forma. 2, 3 o 4. Obviamente que la distancia siempre entre estos conductores siempre es la misma. Es decir, si es de 3, la distancia entre los 3 es igual, si es de 4, la distancia entre los 4 es igual. Obviamente que esta diagonal va a ser distinta porque hay un cuadrado acá. Pero las distancias laterales, ¿cierto? Son iguales, siempre es una misma distancia. Aquí no hay asimetría, ¿ya? Este sería el conductor de una fase, esto sería el conductor de una fase, esto sería el conductor de una fase. Se pueden dar, dependiendo, ahí hay que hacer el análisis cuál es la que conviene más o conviene menos, ¿cierto? Y se utiliza una de ellas. La corriente no se repartirá exactamente entre los conductores del agrupamiento a menos que exista una transposición de conductores dentro del grupo. Sin embargo, la diferencia no es
de importancia práctica y el método de la distancia media geométrica es exacto para los cálculos. Recuerde que calculábamos una distancia media geométrica del conductor de la fase, ¿no? Cuando tenemos uno, era el radio, la distancia media geométrica propia de este. Y ahora vamos a calcular una para este, ¿ya? Y la distancia media geométrica mutua que era entre esta fase y la otra fase, hay una pequeña distancia acá, que si bien es cierto hay diferencia, que para efectos de los niveles de potencia que se manejan normalmente no son significativos, ¿ya? Aquí yo puse una fotito, me imagino que la alcanzan a ver todos, de una línea que se dan cuenta que acá la línea está con este tipo de separadores. Estos se llaman separadores, ¿ya? Separadores, y este es bien particular porque ahí tiene se dan cuenta que tiene como unas puntitas, ¿no? Y aquí hay un arco. Este es un separador y a su vez un amortiguador. ¿Qué es lo que hace eso? Que usted sabe que, bueno, hay viento, todo el cuento, y las líneas se van a tender a mover. Por lo tanto, esto va, si eso no estuvieran esos separadores, si yo tirara las líneas solas, se produciría que con el movimiento de la línea, las líneas se van a juntar. Entonces, lo que hace esto, esos son topes, o sea, menos que eso no se va a juntar, ¿ya? No se van a juntar menos que esa distancia, estas dos líneas. Pero sí se podrían separar, pero estos arcos que hay ahí, ¿cierto? Hacen que, si la línea se separa, esos arcos hacen como de resorte y los vuelven a su posición. Entonces no deja que se separen más tampoco. ¿Sí? Las ven ahí, muchachos, ¿no? Hay de este tipo, que son separadores amortiguadores que se llaman, ¿ya? Y hay otros separadores fijos, que no tienen esta cosa y tampoco esta cosita, sino que una distancia fija. Si se va a mover la línea, se mueven todas juntas, ¿ya? Pero no siempre es bueno que estén así tan sólidas, porque permitirle una dilatación es bueno para las líneas por peso y por todas esas cosas. Pero ahí se notan. ¿Sí? ¿Las notan bien todos, muchachos, no? Creo que esa foto está bastante clarita. Es el separador de dos conductores. Este es una fase. Este sería una fase, dos fases, que hay si se fijan, acá hay un sistema trifásico. No. Aquí, en esta torre no se alcanza, pero en la torre que está más lejos, aquí hay un sistema trifásico asimétrico, ¿no? La distancia de ahí a ahí es igual y la distancia de ahí a ahí es igual, pero esta distancia de aquí a allá es distinta. Es como el ejemplo que vimos recién. Este es un circuito y este de acá es otro circuito, ¿ya? Acá les puse uno de tres, de un separador de tres conductores. Ahí está. Este es un tipo, es como un triángulo, ¿se dan cuenta? Pero acá fíjense que hay como una estrella en este otro, que ese también es fijo y también se puede dar eso. Ya los separadores dependen de los fabricantes. Y se dan cuenta que este es rígido, ¿no? Se dan cuenta que este rígido no tiene ningún amortiguador ni nada. Así que la línea pasa por ahí y no. Si se va a mover, se van a mover las tres juntas. Y aquí le puse uno de 4. ¿Ya? Ahí un separador de cuatro líneas juntas. Aquí este otro modelo también, el que está ahí arribita, ¿cierto? Que es distinto a esto, pero ya eso ya depende del fabricante, ¿ya? Y después están estos que puse, el de 2, el de 3, el de 4. Pero ¿cuál es la particularidad de esto? Que esto también es un separador amortiguador. Se fijan que hay como un espacio ahí, ¿no? Entonces, para permitir una pequeña dilatación, tampoco permite mucho, pero por lo menos que no está rígido, que se mueven los dos juntos, ¿sí? Así que por lo menos va a permitir una pequeña holgura esto, ¿ya? Estos son otras marcas, no les puse las marcas porque no interesa la marca tampoco, pero lo que interesa es que sepan que hay ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál pongo? Bueno, depende un poco el nivel de tensión que estoy transmitiendo, ¿cierto? Y el nivel de potencia que estoy transmitiendo en la línea, ¿ya? De eso va a depender,
Esta es otra área del ingeniero electricista, el calculista de línea de transmisiones. Es otra historia esa. ¿Ya? Les puse esa para que conocieran cómo son los aparatitos. ¿Ya? Normalmente uno no es muy curioso, la mayoría de las personas no son muy curiosas y no miran las torres y se fijan. Aquí en el norte tenemos líneas de transmisión con conductores agrupados. La reactancia reducida, dice, es la otra ventaja igualmente importante del agrupamiento de conductores. ¿Por qué la reactancia es reducida? Porque como son dos líneas, en el fondo es como poner dos conductores en paralelo, y usted sabe que dos conductores en paralelo, ¿cierto? La inductancia o la impedancia total se reduce, ¿no? Dos conductores en paralelo. Eso ya lo vieron en redes, ¿sí? Se reduce la impedancia, ¿cierto? De alguna manera también vamos trabajando con las pérdidas. Al incrementar el número de conductores en el agrupamiento, se reduce el efecto de la corona y la reactancia. Claro, porque en vez de, para un mismo nivel de tensión, ¿cierto? En vez de tener un conductor así, tengo dos conductores así. Por lo tanto, la tensión se distribuye también en las dos líneas, ¿cierto? De alguna manera. ¿Sí? Hay un efecto que disminuye el efecto corona en este punto. La reducción de las reactancias es el resultado del incremento del radio medio geométrico. Aquí hay un radio. A todo esto, cada uno de ellos siguen siendo conductores no sólidos, siguen siendo conductores con hilo dentro trenzado, ¿ya? Por lo tanto, ahí también estoy ayudando al efecto corona. El incremento del radio medio geométrico y el agrupamiento de los conductores. Entonces, por supuesto, dice, el cálculo del radio medio geométrico es exactamente igual al de los conductores trenzados. Por ejemplo, cada conductor de un agrupamiento de dos conductores se considera como un hilo de un conductor de dos hilos. Es decir, si se denomina como DS, ¿se acuerdan que antes DS era solamente el radio medio geométrico? Porque calculamos cada hilito, ¿no? Pero ahora le vamos a poner este otro apellido arriba. B. DS supra B. El radio medio geométrico de los conductores agrupados. Es decir, cuando ustedes vean esta nomenclatura DS supra B, D sub S supra B, este B me indica que son conductores agrupados. ¿Ya? Y el DS, el radio medio geométrico de los conductores que individualmente componen el agrupamiento. Entonces, vamos a encontrar, si tenemos un agrupamiento de dos conductores, ese que teníamos ahí, vamos a tener que el de DS supra B va a ser la raíz cuarta porque son, esto era raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Ahora serían, la distancia sería la distancia, el radio medio geométrico de este conductor por la distancia de este conductor al otro, después el radio medio geométrico de este otro conductor por la distancia de este conductor al otro. O serían 2 al cuadrado, ¿sí? Como está en raíz cuarta, me queda raíz cuadrada, ¿cierto? De ds por d, donde d es la separación del ¿cuánto se llama? Del agrupamiento. Para un agrupamiento de 3 conductores, como son 3 conductores, esto era en el cuadrado de 3 por 3, 9. Entonces tengo el ds, que es el radio medio geométrico propio, ¿cierto? Por el D acá y por el D acá, porque son 3. Y como después me paro en el otro y después me paro en el otro, sería al cubo. La raíz novena de algo al cubo es la raíz cúbica, ¿no? Entonces me queda el ds por el d cuadrado, que el d cuadrado sale de acá. Y el agrupamiento de 4 conductores, el ds supra b sería 4 por 4, 16. ds por el del propio, ¿cierto? Aquí son 4. El ds propio, por este D de acá, por este D de acá y por este D de acá, y aquí hay una diagonal, por eso que aparece aquí raíz de 2D, ¿ya? Y como son 4, me voy a ubicar en los 4 conductores, me queda la cuarta. Y como es raíz 16, en el fondo me queda raíz cuarta de ds por el D al cubo, que sería este D por D, y por C me queda el D al cubo. Y esta raíz cuadrada la saco afuera, ¿cierto? En la raíz cuarta,
y me queda 1,09. Este sería el valor que tendríamos que usar en el denominador, ¿cierto?, de la ecuación, logaritmo de D, ¿cierto?, sobre el DS, ¿se acuerda? Ahora sería un DS supra B, ¿ya? Y fíjese que hay como una regla mnemotécnica, ¿no? Si son dos conductores, raíz cuadrada. Si son tres conductores, raíz cúbica. Si son cuatro conductores, raíz cuarta. Si son dos conductores, es un D. Si son tres conductores, son 2D. Y son cuatro conductores, son 3D. Más este es el cuarto, ¿sí? Aquí hay 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. La única diferencia es que acá me aparece un 109. ¿Sí? Como para que vayan recordando cómo ¿cuánto se llama? Se obtiene el radio medio geométrico de conductores a grupo. Al calcular la inductancia mediante la ecuación anterior, ¿cierto? Lo que hacemos es, bueno, se calcula el D equivalente, y aquí los D equivalentes eran las distancias entre las fases, ¿no? Pero aquí trabajamos de centro a centro del arreglo, de centro a centro, no nos preocupamos del centro más ese pequeño de minúscula medio para allá, no nos preocupamos, simplemente porque esa diferencia, esa distancia, si bien es cierto, van a haber pequeñas diferencias, son mínimas respecto a los valores que nosotros manejamos, ¿ok? Lo mismo que le decía, si la inductancia me va a salir, no sé, 0,8, si considero esas pequeñas distancias me va a salir 0,7668, por ejemplo. Una diferencia pequeñísima, ¿ya? Así que no nos preocupamos. Entonces, obtener la distancia media geométrica real entre conductores de un agrupamiento y los otros es prácticamente igual al cálculo mediante la distancia centro a centro del espaciamiento común. Y con este ejemplo parece que vamos a terminar. Después se quedan un poquito, muchachos, porque ahí llegó Diego Torres. Hay una persona de EUMA que quiere conversar con usted para hacerle una propuesta. No es una propuesta indecente, así que no se asusten. Ok, veamos el ejemplo, muchachos. Dice, cada conductor de la línea con conductores agrupados, mostrada en la figura siguiente, es una CSR FISAN de 1.272.000 circular 1000. Es el diámetro de la línea. Entonces dice, encuentra la distancia inductiva en ohm por kilómetros por fase para D minúscula. D minúscula es la separación del separador, ¿ya? Del arreglo, del conductor agrupado. 45 centímetros. Encuentra también la reactancia serie de la línea por unidad, si su longitud es de 160 kilómetros. Y las bases son 100 MVA y 345 kV. Entonces aquí hay una línea horizontal, una línea trifásica de transmisión o de disposición horizontal. La separación, como dijimos, entre los conductores agrupados de 45 centímetros y entre líneas o entre fases es de 8 metros. Y las consideramos entre centro y centro. Fíjense que aquí estamos tomando entre centro y centro, muchachos, ¿ya? No nos preocupamos de 8 más 0,225 centímetros, ni 8 menos 0,225 centímetros. Porque el resultado, la diferencia, es tan ínfima que no vale la pena complicarse la existencia con eso, ¿ya? Así que tomamos siempre de centro a centro del agrupamiento. Ok, ¿cómo resolvemos este cuento? Vamos a la tablita y ya saben, de la tablita encontramos el DS, ¿cierto? Y ya sabemos que tenemos que determinar un radio medio geométrico para conductores agrupados, donde necesitamos el radio medio geométrico propio del conductor y tenemos que multiplicarlo, como son dos arreglos de dos conductores agrupados, ya sabemos que es raíz cuadrada de ds por el d minúscula, ¿sí? Entonces, en la tabla nos da que el DS es un 0,0466 pies, se multiplican los pies por 0,3048 para convertirlos a metros, ¿sí? Porque la tabla está en pie y los datos que nos dieron estaban dados en metros, ¿ya? Ok, entonces, tenemos acá el DS, que son 0,0466, que es de la tabla, ¿cierto?
lo multiplicamos por este factor, 0,3048, lo llevamos a metro. Y el 0,45, que son, porque la separación eran 45 centímetros, ¿no? O sea, son 0,45 metros, ¿ya? Y aquí está el de minúscula. Por lo tanto, calculamos la raíz cuadrada, eso nos da un radio medio geométrico para el conductor agrupado de 0,080 metros. Y después el de equivalente, pues las distancias entre cada uno de ellos, que es igual que los otros, 3 conductores, raíz cúbica, 8 por 8 y por 16, que es el extremo. Por lo tanto, la reactancia inductiva, dijimos que era un sistema de una frecuencia de 60 Hz, 2pi por 60, está la frecuencia, el 2 por 10, esta sería la inductancia, ¿cierto? 2 por 10 a la menos 7, por el logaritmo del D equivalente sobre el ds supra b. Acá están los 10,08 metros dividido por 0,08 metros. ¿De dónde apareció este 3? Es porque nos están pidiendo en el problema que lo definamos por kilómetro, ¿no? Y la ecuación esta es en ohm por metro, ¿ya? Estamos llevando a kilómetros. Por lo tanto, la reactancia inductiva para esa línea es de 0,365 ohm por kilómetro por fase. ¿Ya? La transformamos, ¿cierto? La multiplicamos por 1,609 para transformarlo a millas si lo necesitan en millas. Después me pedían el valor en por 1 y me daban los valores base, ¿no? Y ya sabemos que la impedancia base son los kb cuadrados divididos por los MVA. Eran 345 kb y 100 MVA, ¿sí? 345 al cuadrado dividido por 100, 1190 ohm. Por lo tanto, llevamos eso, dividimos el valor, ¿cierto? Los 365 dividido por esto, lo tenemos por 1. Y eso era por este valor de acá, porque me daban 160 millas, una mezcla de unidades. 160 millas. Entonces, como este está ohm por milla, multiplicamos por 160 y obtenemos el valor real. Y además lo dividimos por 1190 y eso me da el valor en por 1, 0,049 en por 1. Y ahí estamos para eso, sí. Capacitancia dentro de esto. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna consulta? Sí, profe, estamos. Ya, Yo, profesor, tengo una. dígame. Con esto de los conductores agrupados, ¿Mm? por ejemplo, ya con 2 no es problema, pero por ejemplo, cuando son 3 o 4, ¿las distancias siempre van a ser las mismas? La distancia entre ellos, Claro. sí, lo que te decía acá, fíjate. Voy a volverme al monito. Es harto. Esa distancia, me pasé. Esa. Esta distancia preguntas tú, ¿sí? Claro. Sí, estas distancias siempre son iguales entre ellos. Ya. Estos sí que siempre son iguales, por eso, o sea, entre ellos, digamos, no es que siempre sea una misma distancia, eso obviamente después se hace el cálculo, ¿ya? Pueden ser 25 centímetros, 40 centímetros, eso depende del calculista. Pero entre ellos, sí, digamos, si la distancia que se calculó es 25 centímetros, esto es 25, 25, 25. A eso me refiero, ¿ya? En el caso del Ya. problema me estaban dando que esta distancia era 45, ¿sí? Sí. Eso es, entre ellos es igual. Ya, ¿Alguna gracias. otra consulta, muchachos? Profe, ¿qué Sí. significa que en el enunciado diga ACRS 1.279.000? El ACSR ya deberían saberlo. Es un conductor de AC. Sí, sí, conductor, pero es que se No, refiere como, no sé, como que puede entregar alguna información para el ejercicio. no precisamente. Uno a veces da datos, pero no precisamente. No se queden con que todo lo que la información que le entregan es para usarlo, digamos. Es una característica, es para dar de alguna manera el diámetro pero lo que le interesa es el DS al final, ¿sí? El radio. ¿Ya? Ya, profe. Ya, dejamos de compartir
Diego, si me esperas un segundito, termino de pasar lista y te dejo a los chicos para que tú les cuentes lo que tienes que compartirle a ellos. Ya. Me falta. Piero Arvigo, ¿llegó? Alexi Viñón. Cristian Chaile. Presente, profe. Juan Contreras. Paul Cortés. Presente, profe. Jorge Espinosa. Aarón Galleguillos. Presente, profe. Nilso Godoy. No. Ricardo Guzmán. Sí. ¿Está Ricardo o se me durmió? Guillermo Hidalgo. Presente, profe. Nelson Lillo. Presente, profesor. Giovanni Miranda. No veo. Miguel Olivares. Presente, profesor. Escuché de ultratumba. Ronald Quispe. No. Richard Regido. Sí. Presente. Luis Rojas. Juan Robanet. Presente. Luciano Salas. Diego Segovia. Aldair Tito. Eric Torres. Presente, profesor. Y Felipe Zamorano. Presente, profe. Felipe Zamorano. Profe, una consulta, yo salgo la lista. Sebastián Cruz. Sí. No. ¿Cuándo te inscribiste, Sebastián? Hace poco, profe, le mandé un correo. Igual le quería decir por el asunto de las clases del link. Todavía no me llega no me ha agregado el grupo. No, porque ¿Cómo iremos en el correo? como no te tenían listo, no te había incorporado.